Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Soy la doctora Aracelis Nieves Maisonet. Bienvenidos a un video más de nuestro canal Enseñando Español como lengua de herencia. Hoy hablaremos de las diferencias entre los estudiantes de herencia y los estudiantes de español como segundo idioma. Específicamente distinguirás las diferencias lingüísticas, afectivas y académicas entre estos estudiantes y también repasarás tus conocimientos sobre las características y necesidades de los adolescentes en general. Pero antes me gustaría comenzar con esta cita de Tomás Suárez, porque me parece que es muy relevante para este tema que vamos a hablar hoy. Esta cita establece: la plaga de la humanidad es el miedo y el rechazo de la diversidad. Repito, la plaga de la humanidad es el miedo y el rechazo de la diversidad. Creo que esta cita es bien relevante porque pienso que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos sentido ese rechazo, ese miedo y hasta algunas veces odio por las personas que son diferentes a nosotros. Y esto no es culpa de nosotros en ese momento de nuestras vidas, tal vez cuando éramos bastante jóvenes, porque pienso que es algo aprendido. Nadie nació odiando ni sintiendo rechazo hacia las demás personas. Repito, eso es algo aprendido a través de nuestro proceso de socialización en que eh, reproducimos e internalizamos unas ideologías de ciertos grupos sociales que buscan el poder y la supremacía social. Esas ideologías se reproducen a través de todos los aparatos ideológicos del Estado, empezando por el escolar, el religioso, el familiar, el informativo, que son los medios de comunicación, y hasta el judicial. Todos esos aparatos nos imponen unas normas y unas reglas a seguir y a distinguir cuál debe ser nuestra posición en las clases sociales. Pero obviamente estos son solamente ideologías, maneras de ver el mundo de estos grupos sociales. Gracias a Dios y al universo y a mis estudios doctorales, yo aprendí esto bien, bastante joven, así que pude empezar a desarrollar esa empatía y ese comprensión, compatibilidad con las demás personas. Un ejemplo clásico de esa reproducción de ideologías, piensen en las películas de los años 60. Las personas malas o los antagonistas de esas películas eran quienes: las personas africanas de origen africano o los indios nativos de Estados Unidos. Pues obviamente que una niña de 8 o 9 años, como era yo en ese tiempo, pues claro que va a sentir rechazo y miedo a esas personas, porque las están presentando como personas peligrosas, personas de las que hay que cuidarse. Desde una perspectiva pedagógica, esta cita nos invita a reflexionar profundamente sobre el propósito de la educación. En el ámbito educativo, el miedo es el mayor inhibidor del desarrollo cognitivo. Y cuando un sistema educativo se basa en que todos tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma, eso envía un mensaje implícito. ¿Cuál es ese mensaje? Que lo diferente es incorrecto o peligroso. Peligroso. Qué triste, ¿verdad? Si pensamos de esa manera. Pero por otro lado, el rechazo a la diversidad surge de la inseguridad. Una educación de calidad debe enseñar a los estudiantes a sentirse cómodos en la incertidumbre y a ver a lo desconocido no como una amenaza, sino como una oportunidad de expansión de los
conocimientos. Un entorno que rechaza la diversidad genera un clima de exclusión que impide que los alumnos alcancen su máximo potencial. Si la plaga es el rechazo a la diversidad, la vacuna es entender que la diferencia es la base del conocimiento. No se trata solo de tolerar al otro, sino de reconocer que la perspectiva de una persona con antecedentes distintos enriquece nuestra propia comprensión del mundo. Una educación que abraza la diversidad expone al alumno a contradicciones y es en la resolución de esas contradicciones donde se desarrolla el pensamiento superior. Piensen en esto, si todos pensamos igual, nadie está pensando realmente, y valga la redundancia. Por lo tanto, para combatir la plaga del miedo o del rechazo, la escuela debe enseñar empatía. ¿Qué es esto? Entender las emociones propias es el primer paso para no proyectar nuestras inseguridades en forma de rechazo hacia los demás, especialmente con nuestros estudiantes de herencia, que son el tema de este video de hoy. Cada año que pasa, ustedes deben saberlo ya, la población hispana crece más y más. Miren estas estadísticas. Al día de hoy se estima que la población hispana en Estados Unidos supera los 68 millones de personas. Esto quiere decir que representan aproximadamente el 20% de la población total. Uno de cada 5 personas es hispano. Esto es bien importante. Los hispanos siguen siendo el grupo étnico de mayor crecimiento, con un ritmo casi 6 veces superior al de la población no hispanas. Más aún, más importante aún, la representación de los latinos es aún más marcada en el sistema educativo. Escuchen esto bien, en el sistema educativo. ¿Por qué? Esto es debido a que es una población considerablemente más joven. La edad mediana de los hispanos es de 31 años frente a la edad mediana de 43 años de los blancos no hispanos. Por lo tanto, hay aproximadamente 14.6 millones de estudiantes hispanos matriculados en las escuelas públicas de este país. 14.5 millones. Los estudiantes latinos representan cerca del 29% del total de la matrícula en las escuelas públicas y se espera que para el año 2030 el 30% de todos los estudiantes en el sistema escolar público sean de origen hispano. Así es que en algún momento de nuestras carreras, si es que ya no lo están experimentando, usted va a tener un estudiante de herencia en su salón de clases. Por lo tanto, es muy importante desarrollar esta empatía, demostrarla 100% a nuestros estudiantes y honrar esa diversidad en el salón de clases. Veamos ahora el tipo de estudiante, las características de un estudiante de lengua de herencia, que ya lo había comentado en el video anterior, pero si no lo has visto, aquí te las presento de nuevo, bien rapidito. De acuerdo a los expertos que estudian este paradigma de educación del español como lengua de herencia, estas son las características que conforman a un estudiante de herencia. La primera, que nacieron en los Estados Unidos, así que yo diría que sería la segunda y la tercera generación, pero también los estudiantes de lengua de herencia pueden ser estudiantes que emigraron a los Estados Unidos a los 6 meses, a los 2 años, a los 5 años, y aunque hablan el español y algunos de ellos con bastante fluidez,
no dominan las destrezas del lenguaje, específicamente las de lectura y de la escritura. Y su educación formal comienza con el lenguaje dominante, con el idioma dominante de este país, que es el inglés. Otra característica puede ser que estudiantes que nacieron en su país hispano, en un país hispano, que estudiaron algún tiempo en ese país de origen, pero que pues como vinieron muy pequeños, pues las destrezas no las dominan obviamente por completo o que sus estudios fueron interrumpidos. De este tipo de estudiantes yo tuve muchos cuando enseñaba, porque por ejemplo muchos de ellos eran de El Salvador y Honduras y según ellos me explicaban, eh, la educación no era obligatoria, no se enforzaba como eh, se enfuerza aquí y por lo tanto podían ser estudiantes de 12 y 13 años que eran matriculados por su edad en séptimo o octavo grado, pero sus destrezas del lenguaje eran de estudiantes de tercero o cuarto grado. Y por último, la otra característica que se incluye es estudiantes que asistieron a una escuela de inmersión. De estos tuve muy pocos, que yo recuerde solamente una estudiante norteamericana. Bueno, pero esa no fue que estudió en inmersión. Ella, sí, ella estudió en Puerto Rico como 5 o 6 años, pero no recuerdo si estaba en una escuela de inmersión bilingüe o solamente en una escuela regular. Yo creo que era de inmersión. Pero bueno, ella quería estar en la clase de español para hispanohablantes y así la matriculamos. Vamos a ver ahora las características diferentes que tienen los estudiantes de español como lengua de herencia y los estudiantes de español como segundo idioma. Y yo sé que muchos de ustedes ya habrán identificado o distinguido estas diferencias, pero para mantenerlos en la misma página, para estar todos desde un mismo punto de vista, vamos a mencionarlas. Según la doctora Kim Potowski de la Universidad de Illinois en Chicago, estos estudiantes son diferentes en 3 aspectos: académicamente, lingüísticamente y afectivamente. Comenzaremos con las diferencias en el aspecto académico. Primeramente, los estudiantes de herencia provienen de una clase pobre, la mayoría de ellos, estamos hablando, ¿verdad?, en forma general, pues claro que hay sus excepciones, y por lo tanto, pues sus padres tienen un bajo nivel educativo y por ende los hijos tienen una exposición baja en la lectura, ¿verdad? No, muchos de ellos pues no tuvieron la oportunidad de que sus padres leyeran cuentos por la noche o en cualquier momento del día. Estos estudiantes también tienen un alto por ciento de baja de escolar. Quiere decir que no completan sus estudios académicos de la escuela secundaria. Por otro lado, los estudiantes de español como segundo idioma provienen de una clase media o clase media alta y por lo tanto sus padres tienen un alto nivel educativo y ellos, los estudiantes, los hijos, tienen una exposición temprana a la lectura y muchos de ellos a la escritura en obviamente, su primer idioma. Y es muy fácil para ellos transferir luego esas destrezas, esas maneras de pensar a el idioma extranjero. Y por lo tanto, estos estudiantes tienen un bajo por ciento de baja escolar. Ellos terminan sus estudios secundarios y prosiguen muchos de ellos a la escuela, a la universidad, perdón. Lingüísticamente, ¿cómo son diferentes? Los estudiantes de
lengua de herencia, pues obviamente sabemos que tienen fluidez al hablar, muchos de ellos, otros no se atreven a hablarlos y sabemos que es muchos de ellos por la vergüenza lingüística que sienten, el que piensan que no hablan un español correcto, y otros no, verdaderamente no lo hablan, pero sí te entienden. Por otro lado, tienen una precisión sociolingüística, como por ejemplo, saben distinguir cuándo usar el pronombre tú o el pronombre usted. También tienen un vocabulario extenso, muchos de ellos, y una pronunciación nativa o casi nativa. Pero ya cuando está la segunda y tercera generación, yo digo que tienen un poquito de acento, ¿verdad? Por la interferencia del inglés. Los estudiantes de español como segundo idioma, pues obviamente sabemos que ellos parten de cero, no hablan prácticamente nada. Algunos pueden que conozcan algunas palabritas porque tienen amigos hispanos o por la televisión o por las canciones en español, ¿verdad? Pero muy poco. La gramática la aprenden formalmente. Su español, dice que es un español de prestigio, porque es el español estándar que se enseña en los libros de texto, que se presentan en los libros de texto, y ellos pues tienen obviamente un acento diferente y como ya mencioné, están expuestos a las destrezas de lectura y de escritura. Afectivamente, y para mí yo creo que estas son las diferencias más significativas. Y, por ejemplo, los estudiantes de español como segundo idioma no tienen ninguna conexión familiar o afectiva con el idioma. Por lo tanto, cuando están aprendiendo a hablar, no se sienten ridiculizados porque están conscientes de su aprendizaje, de que están aprendiendo. Pues obviamente que van a cometer errores, obviamente que van a necesitar mucha práctica. Y se sienten importantes porque están aprendiendo un segundo idioma. Por lo tanto, su autoestima es alta. Por otro lado, los estudiantes de herencia sí que tienen una conexión familiar y afectiva con el lenguaje muy grande. Y la mayoría de ellos, pues claro, cuando se matriculan en una clase de español de herencia, quieren aprenderlo porque quieren conectar con sus familiares en sus países de origen, con sus abuelitos o con sus abuelitas si no están viviendo con ellos. Se sienten ridiculizados por hablar diferente. Ya hemos hablado de esto, su vergüenza lingüística, pero no me canso de recalcarlo porque es algo que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos impartiendo nuestras clases, nuestras lecciones. Esto está relacionado a que están conscientes de sus limitaciones o vamos a decir, de sus supuestas limitaciones, porque volvemos otra vez al tema de las variantes lingüísticas. Su estatus es subordinado, su idioma y su cultura. Yo recuerdo en el condado donde yo trabajaba, el que se tenía como un idioma de bajo prestigio, el español, porque era el español indocumentados, de los indocumentados. Y muchos estudiantes blancos preferían tomar francés o alemán por esa razón. Y por último, los estudiantes de herencia, pues por todas las razones anteriores, tienen una baja autoestima lingüística y también yo diría que ¿verdad? Cultural. Ok, ya sabemos todas las diferencias entre estos dos tipos de estudiante y también sabemos qué tipo de estudiante específicamente es el estudiante de lengua de herencia. Pero no podemos dejar pasar por alto que ellos son adolescentes y en general tienen
unas características. Y aquí, pues, como adolescentes, al fin las comparten, un grupo o el otro. Fuerte presión de grupo es la primera. Y si esto es una característica difícil para los adolescentes en general, para los de herencia, yo diría que es doblemente fuerte, porque eh, en mi experiencia, pues mis estudiantes tenían una fuerte presión de las maras. En el condado había una representación de las maras salvadoreñas y esto era una presión muy difícil de sobrellevar. Por más que ellos trataban, era fuerte, era fuerte. Imagínense que todos los años, al comienzo del año escolar, nosotros, todos los maestros en la escuela, recibíamos orientación de el departamento policíaco para identificar las señales, los símbolos que los estudiantes utilizaban en representación de las maras. Así que esta característica es muy fuerte. Por lo tanto, nosotros tenemos como maestro que buscar actividades en el salón de clases y fuera del salón, ¿verdad? Fuera de horario escolar, para ofrecerle a ellos alternativas, perdón, de compartir con pares en otras áreas. Otra característica, la capacidad para la crítica realista, porque ellos están bien conscientes de las injusticias sociales. Y si esto es una característica general en los estudiantes de herencia, es mucho más fuerte, porque ellos están pasando por esas injusticias sociales. Ellos son las víctimas en muchos casos, no solamente por sus compañeros, pero por todo el sistema social, comenzando por la escuela. Cuando yo llegué a la escuela donde trabajaba, estaba prohibido hablar. Cuando el 90% de los estudiantes eran hispanos, estaba prohibido hablar español. Y también el eh, enseñar expresiones culturales como darse un beso cuando se veían, cuando eso es una eh, característica, una tradición europea que nos viene desde Europa. Otra característica de los adolescentes, el desafío a los valores tradicionales, la famosa brecha de generación de padres e hijos. Eso es característica de los dos grupos en general. Deseo por la independencia, claro, ya ellos no son una extensión de papá y de mamá, ellos quieren ser ellos mismos, están desarrollando su personalidad. Conflictos interpersonales entre los mismos grupos en general, pero particular con los hispanos, tú podrías pensar, no, pero ellos se van a apoyar. No. Y recuerdo que en mi escuela, la mayoría de los estudiantes eran salvadoreños y hondureños, como les he mencionado anteriormente, pero los salvadoreños eran el grupo más alto. Estos acosaban, intimidaban a los hondureños a los guatemaltecos a los bolivianos y así sucesivamente. No había ese sentido de comunidad y de pertenencia. Pero cambiamos eso, pero de eso vamos a hablar más adelante. Obviamente, pues la inseguridad por su apariencia física, su curiosidad erótica y los cambios físicos por los que están atravesando. Estas características lo estudiamos en una de las primeras clases, ¿verdad? De la sociología de la educación o de las teorías de aprendizaje.
También los adolescentes, por todas esas características, tienen una batalla emocional. Y estas fuerzas son unas fuerzas que están en competencia dentro de ellos. Y ya hablamos de la aceptación de los pares versus ser una persona única y diferente. También está las creencias familiares versus sus propias creencias. Otra vez, eh, la famosa brecha en la generación. Hay también conflicto entre los adultos de la vida real y los héroes ideales. Ellos tienen una necesidad de esos modelos. El realismo que viven con el idealismo, unas fuerzas compitiendo. El apoyo familiar que lo necesitan versus el apoyo de los pares. Y esto es algo, bueno, ustedes deben saberlo, todos pasamos por la adolescencia también, que uno escucha más a los amiguitos, le confía más a los amigos que a sus padres, ¿verdad? Otra fuerza en competencia, jugar al juego de la escuela y comprometerse a, con lo que tenga sentido fuera de la escuela. Una atracción por el mundo adulto versus la comunidad de la infancia. ¿Verdad? ¿Cuántas veces eh, nos sentimos que queremos que nos apapachen, ¿verdad? Y otras veces quieren sentirse como adultos? Otra fuerza física, la madurez física, perdón, otra fuerza de incompetencia, la madurez física con la madurez socioemocional. Y esto es, y nosotros como padres cometemos este error, ¿verdad? Muchas veces decimos, oh, esto no te comportes como un niño pequeño, pero otras veces compórtate como un adulto, ¿verdad? O otras veces estamos nosotros mismos en contradicción. ¿Por qué? Porque se ven tan grandes, tan fuertes, especialmente los varones, pero siguen siendo, ¿verdad? Unos niñitos, para decirlo de alguna manera, emocionalmente. Y por último, todas esas emociones contradictorias peleándose entre ellas mismas. Correspondiendo a todas estas características y a todas estas fuerzas en competencia, los estudiantes tienen unas necesidades y aquí se las presento, todos los adolescentes, ¿no? La primera necesidad es la necesidad de ser necesitado. Ellos quieren sentirse importante. Por eso es que yo les mencioné anteriormente que una que la clave para tener éxito en este currículo de español como lengua de herencia es el que todas las unidades, todo el currículo esté basado en los intereses de estos estudiantes y más los de herencia, como ya les mencioné, porque eh, tristemente sus voces son acalladas, están marginados, son invisibles. Y solamente en esta clase de español de herencia es que se vuelven visibles. Y eso es bien importante para ellos. También tienen la necesidad de necesitar. Ellos necesitan el apoyo de sus pares, de sus familiares y de los maestros y del sistema. Tienen necesidad de introspección, ¿verdad? De sentirse aislados, solos, para poder entender todo este mar de emociones, toda esta batalla, toda esta tormenta que tienen por dentro. Les gustaría influir en el mundo exterior, tienen esa necesidad, por lo tanto quieren cambiar el mundo. Y nosotros tenemos que darle la oportunidad en el salón de clases de que expresen esa necesidad, que los escuchemos, qué es lo que tienen que decir. Tienen necesidad de intensidad, de emociones fuertes,
pero también tienen necesidad de la rutina. Por lo tanto, el salón tiene que estar siempre estructurado, la lección, y que siempre sea que ellos sepan ya lo que van a esperar en la clase de herencia. Le encantan los mitos y las leyendas. Una de las unidades del currículo que vamos a presentar aquí en este canal es sobre los mitos y leyendas de diferentes países, analizándolos desde luego desde una perspectiva crítica. También pues la actividad física es necesaria, la quietud, la separación y la pertenencia. Como ya les mencioné anteriormente, la pertenencia es difícil de desarrollar, no solamente en los grupos como adolescentes, sino el grupo como hispano. Yo tenía, como les dije, en el salón salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, bolivianos, peruanos, colombianos, de República Dominicana y hasta de Puerto Rico. Que yo recuerde, 8 nacionalidades diferentes en el salón. Así que desarrollar ese sentido de pertenencia y de comunidad es difícil, pero lo podemos lograr en la clase de la lengua de español como lengua de herencia. Bueno, hasta aquí el tema de las diferencias entre los estudiantes de español de herencia y de los estudiantes de español como segundo idioma. Espero que haya sido de importancia o por lo menos de recordatorio de todo lo que tal vez ya ustedes han conocido o han descubierto, y les adelanto que el próximo tema es la identidad cultural, transcultural de nuestros estudiantes de lengua herencia. Me gustaría que antes de eh, que te fueras del video comentaras sobre qué te ha parecido este tema de hoy, si crees que hay otras diferencias que tú has observado en tus estudiantes de herencia, si es que ya los tienes como estudiantes, y cualquier otra opinión o comentario que quieras añadir. Si este tema ha resonado para ti y crees que es importante, por favor suscríbete a mi canal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.